Bueno, pues cambiamos de tercio, dejamos de hablar ya del sector de automoción, aunque nos vamos a otro de los sectores fundamentales para la economía de Vigo, el sector de la industria naval. Una industria que la verdad en los últimos años pues, no ha ido más que perdiendo capacidad. Se ha recibido alguna buena noticia, recordamos aquel movimiento que hubo con la entrada de Pemex a formar parte del accionariado de Barreras, algo que esperábamos que tuviese mucha más influencia o incidencia en el empleo, pero que la realidad es que a día de hoy pues el empleo en el sector naval no se ha recuperado todo lo que debería recuperarse. Un tema del que se ha hablado también en las últimas horas. Se reunía en la mesa de análisis de la situación laboral en el sector naval en la Xunta de Galicia con todos los sectores implicados. Un encuentro en el que los sindicatos han querido dejar claras las reglas del juego, y es que en los últimos tiempos denuncian determinados comportamientos irregulares por parte del astillero Barreras a la hora de contratar empresas auxiliares y personal, aplicando convenios propios y no el colectivo, que recuerdan es el que garantiza la igualdad de oportunidades. Estamos facendo un chamamento que outras situacións graves no terreno laboral que están acontecendo fundamentalmente neste momento na reactivación da actividade en Barreras. É necesario que desaparezan para que tamén todos podamos ter un debate constructivo, non? Que non cuestione, primeiro, que o marco laboral que teñen os traballadores sigue sendo o mellor ferramenta para buscar e gañar ese futuro. Nós estamos dicindo o futuro do naval co convenio do metal. Nós o único que podemos decir é que a liberdade de empresa ten que rexir sempre. Nós non vamos nunca a consentir como patronal que haxa presións, que haxa ameazas ou que haxa coaccións para industrias do sector, para industrias que apostaron dende sempre pola construción e pola reparación naval. Polo tanto, se a patronal ten coñecemento de que hai presións, de que hai amenazas ou actuacións deste tipo respecto a empresas do sector, empresas históricas, lóxicamente vamos a actuar. O que sí temos que decir que a día de hoxe non temos coñecemento. Otro de los aspectos que se habló fue el reparto de la jornada laboral. Ahí la patronal ha presentado un documento base para iniciar un diálogo, un texto que los sindicatos han considerado a priori como positivo. Bueno, pues una situación, la negociación sobre la situación laboral en los astilleros vigueses y en la industria auxiliar también del sector naval, pues después de que conociéramos pues que se han cerrado o se empiezan no a cerrar contratos nuevos, pero que algunos de los que ya estaban sobre la mesa empiezan a entrar también en vigor. Son buenas noticias, 155 millones que se han contratado para Freire, también movimientos con Barreras, que ha cerrado también un ferry. Bueno, en principio noticias que parecen positivas, pero que si esto nos ordena un poco parece que va a traer problemas, ¿no? Ramón, por ejemplo. Bueno, a convocatoria de hoxe da mesa, por desgracia, non é para falar dos contratos, non é para falar porque só decíamos en julio que estábamos empezando a detectar que en esa fase todavía embrionaria, por desgracia, non? De recuperación de actividade no sector e de recuperar o emprego, pois estaban pasando cousas que entendíamos que non deberán de estar pasando, que había que recuperar o sector e recuperar tamén, non? O espírito aquel de julio do ano pasado, que levou a que todas as organizacións sindicais, patronais, distintas administracións fixemos unha aposta, creo que valorable, non? Por lo menos non la valoraron moito fora. Creo que o conxunto da opinión pública de buscar ganar competitividade damando acordo, damando os consensos. Esa posibilidade de seguir acordando e seguir consensuando no seo do sector, o certo é que a día de hoxe está francamente comprometida por cousas que están pasando, é certo que están moi localizadas son un asteleiro, neste caso Barreras, pero tamén é certo que dar unha oportunidade a ese ganar e seguir ganando competitividade e oportunidade por sector damando os acordos e damando destas negociacións como a que estamos intentando ter na mesa de Vigo pasa porque haya cuestións que non existan discriminación de traballadores polo motivo de adquisición sindical dentro do sector ou que non haya eses emplazamentos ás empresas a que teñan que ganar o seu futuro abandonando o marco do convenio colectivo que o que entendemos sigue perfectamente vixente para seguir regulando as condicións de traballo no sector naval para toda a industria auxiliar da ría de Vigo. César, hai avances en esa mesa? Che conto a verdade ou a mentira? Mejor la verdad, tengo que elegir. A ver, realmente
A mesa empezou a requirimento dos sindicatos, das organizacións sindicais, realmente para, digamos que, por as bases que se preveía nese momento, estamos falando de a mediados do mes de maio, foi, non, máis ou menos, donde había unhas previsións de que se podía empezar a vir carga de traballo. Estaba o tema PEMES, estaba a piques de empezar Barreras, habían salido uns contratos en Freire, e o que se determinaba era que en esa mesa, con todos os actores que interveñen dentro do sector naval, empezar a plantexar como podría preverse esa recuperación, ¿no?, para evitar problemas que puderan complicala, ¿no? Realmente esa suposta recuperación non se deu no seu momento. En esa mesa, en todo caso, o único que quedou claro é que todas as partes visualizaban que había que empezar como pé evitando os conflitos. En ningún momento, dentro desa mesa, ninguna das partes plantexou que os acordos que hai hasta agora houbera que modificalos, e a partir de aí sí que se dan unha serie de circunstancias especiais. Para nos é suma importancia manter o marco actual de negociación colectiva, xa que é o único que pode arranxar os problemas de competitividade desleal. Eso é primordial. Ahora ben, tamén dentro do marco actual temos que ser vigilantes e non permitir que se este incumplindo, como de feito se está facendo en varios asteleros no seu momento cando tiveron algunha carga de traballo. Se están aproveitando da situación que se está dando, e iso é perxudicial para o sector. De feito, moitas das empresas que teñan certa estrutura lles é imposible competir en estes momentos. Pouca carga de traballo e, ainda encima, en esas condicións. É primordial manter o marco actual, insisto, pero facendo cumplir. Sobre todo, tamén unha preocupación importante sería a carga de traballo. De feito, moito requirimento lle temos feito á parte empresarial para que, dunha vez por todas, determine cal son as claves polas que en este momento non se está dando a contratación que se preveía fai uns meses, e que incluso, salvando as distancias, se está dando en outros puntos do Estado español, e aquí en Vigo, que foi unha das referencias polo nivel productivo. Estamos falando do ano 2007, 60% da construción privada de todo o Estado español, son números máis que importantes, en este momento nos está dando. En ese marco sí, pero te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Está sirviendo para algo esta mesa? ¿Estáis consiguiendo romper esas barreras y convencer a los astilleros de que efectivamente se están dando estas situaciones y que hay que ponerle solución? ¿Responden los astilleros? Aquí cada asteleiro parece que visualiza as cousas desde o seu punto de vista. Quizás o problema deste sector naval é que nunca ninguén o visualizou como un conxunto, como un sector. Aquí cada un mira os seus propios problemas, co cal ao final é bastante complicado chegar a algún tipo de acordo. O que está claro é que se non tes unhas bases que nos podan servir a todos, ao final o problema está servido. En este momento non podes estar nunha mesa dicindo unhas cousas e depois por fora actuando de outra maneira. Ese é o problema en este momento. Quero dicir, dunha vez por todas temos que pôr as cartas en riba da mesa. Insisto, se algunha das partes considera que a negociación ou o marco actual de negociación colectiva non é viable, habrá que expolo nesa mesa. Insisto, nesa mesa hasta agora nunca se expuso esa situación, co cal entendemos que non se poden dar outro tipo de actuacións. ¿Aceptaríais que se plantease algo así? Que el marco colectivo, nos entendemos que o marco actual é o mellor e que habría que modificarlo. Nos entendemos que o marco actual é o mellor non só para os traballadores, sino para as propias empresas. Insisto, para evitar a propia competencia desleal. Abrir a porta a convenios propios, o único que vai facer é unha guerra á baixa, pero que incluso nun momento dado poda facer que as propias empresas da comarca podan entrar en competencia con empresas que veñen de outros lugares. Aquí xa pasou que o propio convenio provincial frenou en moitos momentos esa situación de competencias desleais que viña hacia aquí. Tamén consideramos importante neste momento, un dos eixos importantes desta mesa, é o reparto do traballo. É unha preocupación vital recuperar o máximo número de compañeiros que están neste momento na rúa. Temos que darnos conta que o sector naval, independientemente
de que se consiga máis ou menos carga de traballo, en estes momentos vai ser moi difícil por moitos anos que volva a situacións do ano 2007 ano 2006, co cal neste momento o reparto de traballo ten que ser unha das claves principais para recuperar o máximo número de traballadores. Ana, estamos hablando de un problema muy parecido al que hablábamos antes con el tema de Citroën, es decir, las empresas se están aprovechando de la situación de ausencia de carga de trabajo en un sector como es el naval, con tantos trabajadores que están en estos momentos en su casa, sencillamente esperando a que les llamen para poder reincorporarse a sus puestos de trabajo. Se están aprovechando de esa situación para tratar de cambiar las condiciones del juego. Nosotros consideramos de que realmente hay un aprovechamiento, ¿no? Por parte de esta poca carga de trabajo. A nosotros hoy nos daban los datos, y es que desde que se constituyó esa mesa, en torno al mes de mayo o junio, nos dieron unos datos, y hoy en día, a fecha de hoy, nos dan otros datos que es tan solo desde mayo, 140 trabajadores que con la credencial naval pues accedieron a conseguir un puesto de trabajo en este sector. Estamos hablando de una recuperación, pero realmente es una recuperación muy débil. En su momento nosotros teníamos unas perspectivas de futuro mucho más importantes. Considerábamos pues no que se fueran a llegar a los índices de producción de los años 2006, 2007, pero que sí que íbamos a tener un volumen importante de trabajo, pero estamos viendo que, bueno, que la carga de trabajo está viniendo a cuentagotas. No se puede comparar 140 trabajadores es todo lo que con la credencial naval desde el mes de mayo. Vale, pero no es el total de trabajadores que se ha recuperado en el sector naval. Creo que la cifra era algo mayor, ¿no? Sí, dentro de astilleros sí. Sí, sí. En teoría. Sí, sí. Salvo que estén trabajando gente sin credencial. Claro. Que también puede ser. Que también puede ser o que también es. También puede ser. Bueno, Pues es una de las José, cuestiones que hemos trasladado a la mesa. Dos problemas que puede estar pasando. De todas formas, también hay que decir, y yo que vengo de un sector pues que el cual realiza unas inversiones importantes en I+D y en calidad, en desarrollo, sí que es cierto que este es un sector que realmente no fue evolucionando con el tiempo, con las nuevas tecnologías, no fue un sector que fue invirtiendo en I+D, en bienes de equipos, entonces también consideramos que se quedó obsoleto. Las empresas no invirtieron al mismo ritmo que iba evolucionando pues todo lo correspondiente a la modernización de la industria, y este también es un déficit importante que en estos momentos nos encontramos. Tenemos muchas empresas que están obsoletas. Lo contrario a lo que estamos vendiendo en el exterior. Estamos vendiendo que la industria naval viguesa es una industria puntera, que podemos hacer cosas que los demás no pueden hacer, que tenemos una tecnología. De hecho, eso fue uno de los argumentos por los que Pemex entró a formar parte de Barreras. ¿Recuerdas, Ramón, que lo hemos hablado en esta misma mesa? Exactamente, ese know-how, ese secreto que teníamos guardado en una caja fuerte en alguno de los puntos, tal vez enterrado en el Castro, pero que teníamos guardado aquí en Vigo y que era la fórmula mágica para fabricar unos barcos fantásticos, y que hizo que Pemex entrase a formar de este accionariado, y que hablaban algunas voces de que podían venir, coger ese know-how y llevárselo para México para empezar a fabricar los barcos allí. No existe nada de eso. A ver, hay empresas que sí que se fueron actualizando y fueron modernizando, pero no es una genérica, no es un aspecto genérico. El bien más rico que tiene este sector son sus trabajadores. Es la riqueza de este sector, la formación que tienen estos trabajadores, la cualificación que tienen estos trabajadores es el bien más rico de este sector. Pues los trabajadores llevan bastante tiempo, la mayoría en sus casas, sin actualizarse, sin mejorar su formación, ¿no? Bueno, quizás no capítulo de formación foi dos poucos que se fixo algo neste período de tempo, non? Porque así me é certo que fixo un proceso de formación de desempregados interesante, de cerca, creo que nos daba esa cifra, cerca de 1000 traballadores do sector que fixeron algún tipo de curso de refresco. ¿Trabajadores que no estaban en activo? Traballadores desempregados e traballadores desempregados do sector que fixeron no último ano algún tipo de formación
en mellorar a su nivel de cualificación ou de poñerse ao día en algunha nova tecnoloxía que poida haber no sector. Pero é certo un pouco o que decía Ana, no sector naval os nosos esteleiros, eu coñezo algunha realidade de outros países por aí en Europa, estamos a un nivel en tecnología probablemente o máis parecido a Vigo sexa Turquía. A nosas maquinaria, a nosa forma de construir, dende logo non se parece... Que tampouco suena como algo super avanzado, ¿no? Dende logo, cando un mira as instalacións, a maquinaria, o sistema de produción de algún país europeo que a día de hoxe ten moita carga de traballo, está en outra situación tecnolóxica. É certo que tamén teñen outras instalacións que non teñen nada que ver cas nosas, e que en iso tampouco temos instalacións pequenas, moi condicionadas por estar dentro da cidade. E que gran ventaja temos? Temos a gran ventaja Vigo, e só la ten Vigo, de ter localizados na mesma área xeográfica todos os asteleiros, de ter localizados na mesma área xeográfica presencia de toda a industria auxiliar que precisa a construción de calquer tipo de barco, e temos man de obra cualificada en nos cerca de 100 e pico gremios que fan falta para construir un barco. E fan falta 100 e pico gremios de profesionais de distintas actividades que son necesarios para facer estes barcos de última tecnoloxía. Iso non o ten. Dende logo non o ten ningún país que este empezando a facer barcos, porque non o ten. E nós non o temos, non só temos aquí porque se haya feito formación, que a maioría dos conocimientos que teñen os traballadores actual do sector os heredaron generacionalmente, o heredaron culturalmente. E aquí eu viña ahora de camiño cun traballador de PSA, cun compañeiro noso de PSA. Traballou antes de traballar en PSA, traballou na túa empresa, César, traballou en Cancelas durante un tempo. E me decía él, ahora que leva 10 anos en PSA, decía, joder, no fondo estou arrepentido porque aqueles 2 anos que estuve no naval en Cancelas de Caldereiro, joder, aprendía todos os días algo. Era un traballo que andaba con planos, cada día facía unha cousa, tiña que me pasaban as horas, e home, agora estou en Citroën, sí, pero o certo é que dende o día 15 que entrei en Citroën xa non aprendín nada máis, non? Bueno, pois aquí temos unha generación que lle gusta traballar no sector, que é un sector que é verdad que é moi exigente físicamente, pero tamén é moi exigente en que tes que estar reciclando día a día, tes que inventar, tes que ser algo atrevido a hora de traballar, atrevido profesionalmente, non de facer barra basada. Pero bueno, es difícil tamén que todo eso ocurra si no entra carga de trabajo, si no entran pedidos, ¿no? Y la formación a todos los trabajadores que están en su casa sirve de algo si a continuación pueden poner en práctica esa formación, si a continuación se tienen que quedar en sus casas viendo la tele o haciendo lo que sea que estén haciendo, desde luego es muy difícil que todo ese dinero que se ha invertido en esa formación, que se ha invertido, que todo ese conocimiento que se ha trasladado en esa formación sirva para algo y sirva para revitalizar en definitiva esto. Y esa es una responsabilidad de las direcciones, de los astilleros. Bueno, que o mismo que podemos decir que nesta cidade se acumulan moita industria auxiliar, moitos traballadores, todos os gremios, tamén temos que decir, na época da crise, a maior parte das concursos tamén os acumulou esta cidade, no sector. O sea, o País Vasco ahora está en unha mellor situación productiva, claro, entre outras cousas non tuveron ninguna suspensión de pagos. E durante o peor momento do sector naval, cando non había tax list, ali estaban facendo barcos. E tamén en Asturias. É lóxico que agora estén unha mellor coyuntura. Atravesaron pa crisis e mantiveron actividade. Moveronse de segmento, fabricaron fundamentalmente naqueles anos barcos de pesca que non levaban tax list, non tuveron ningún proceso concursal, e nos aquí, si é certo que un dos componentes que temos respecto, sobre todo a País Vasco de Asturias, é que aquí nos coincidiron 4 procesos concursais dentro do sector, grandes, os máis grandes. Barreras, Vulcano, Factoría Naval de Marín, Montajes CIES, e todo iso que despois conlevou en moita industria auxiliar que se viu afectada tamén por eses mesmos procesos. Una de las cosas que hablábamos antes, cuando comentábamos antes de entrar en plató, César, ese
Buscar nichos de mercados, bueno, efectivamente, lo decía Ramón, el País Vasco, Asturias lo hicieron con barcos pesqueros que no necesitaban tax lease, porque aquí parece que nos sacaron el tax lease y quedó congelado en el tiempo absolutamente la actividad en el sector naval, esperando a ver qué era lo que ocurría, a ver qué era lo que decidía Almunia, qué era lo que hacía la Unión Europea, la Comisión Europea, a ver qué era lo que pasaba. Se tenía que haber luchado más por mantener la actividad, ¿no? Sí, a ver, realmente o que pasa é que aí Ramón acaba de dar cunha tamén das claves importantes. É dicir, neste proceso sí que é verdad que os asteleiros se foron adaptando a novo tipo de barcos, é dicir, fai 20 anos non se construía na ría de Vigo os barcos que se estaban construindo pois fai uns anos, sí que é verdad que se produce esa adaptividade, o sea, esa adaptación dos propios asteleiros. Aí vai precisamente o que estábamos falando dos profesionais que tamén se van adaptando aos novos círculos de traballo, incluso as novas construccións que se están facendo. E ese proceso non se fixo a inversa, é dicir, no momento en que o tax lease non foi factible, non se podía acceder a certos tipos de barcos, non se fixo a reversa para atrás como se fixeron outros asteleiros. Pero claro que é verdad que condicionou as situacións que se estaba dando aquí. Aquí tiñamos asteleiros que tuveron un proceso teleconcursal e hasta saído con un convenio moi longo, que iso que fixo é que o sector realmente se paralizara, arrastrando, como ben explicaba o compañero, a industria auxiliar. Entonces, ese digamos que foi un hándicap a maiores. O problema que hai neste momento, insisto, é que seguimos sin carga de traballo, independientemente que estemos por detrás de outras localidades dentro do Estado español, pois como Asturias ou como o País Vasco neste momento, aquí o hándicap que parece que aínda seguimos apostando por ese tipo de barcos, parece que outro tipo de construcións non se accede ou polo menos parece que non son viables neste momento, e a única ferramenta que hai para seguir ca construción que tiñamos hasta agora é o propio tax lease. A día de hoxe, ninguén nos sabe decir exactamente se vale ou non vale a ferramenta. Para algúns ten centos hándicaps, sí que é verdad que todos insisten en que económicamente non é o que había antes, pero que máis que a cuestión económica hai outras variantes, como, por exemplo, o tema da bandeira, de telodezanos, etc. Así que sí que pode complicar un pouco as contratacións, non? Bueno, en cualquier caso, hace muy poquito los tribunales europeos refrendaban la validez de ese tax lease. Eso tiene que ser algo, eso tiene que valer algo, ¿no? Esto tiene que ser una buena noticia. É unha boa noticia porque lle dá validez xurídica, pero que algo te dé validez xurídica non significa que sea boa ou mala ferramenta. Pero bueno, eso tamén hai que aclararlo. Que cuando no la teníamos, para empezar, porque me imagino que es una herramienta que será más útil o menos útil, pero es una herramienta que nos permite llegar con algo a las negociaciones con los armadores para decir, oigan, tenemos esta herramienta aquí. De hecho, Holanda volvió a intentar tumbarla, por eso ahora la ha refrendado los tribunales europeos. Pero yo hay una cuestión que ha salido, por lo menos en dos ocasiones en esta mesa, y es el concepto global de sector naval en Vigo. Por ejemplo, tú decías, Ramón, hace un momento, que uno de los puntos fuertes que tiene el sector naval aquí en Vigo es que en el mismo lugar tenemos grandes astilleros, tenemos industria auxiliar y tenemos mano de obra cualificada. Sin embargo, también lo decías tú, César, no se está sabiendo vender eso como una unidad, sino que se está vendiendo de manera fragmentada. Cada una de las empresas parece que va un poquito a su aire. Ese puede ser uno de los problemas, ¿no?, que tal vez tengamos que superar, Ana. Sí, eso puede ser uno de los problemas. Aquí había que conjugar pues las tres situaciones, ¿no?, que es la formación de los trabajadores, la empresa auxiliar y la empresa, vamos a decir, matriz, ¿no?, por decirlo de alguna manera, lo que es el astillero en sí, la montadora. Como por ejemplo se conjuga en el sector del automóvil, pero aquí es una situación, se está llevando a cabo una situación completamente distinta, ¿no? Por un lado está el astillero donde construyen, por el otro lado va la empresa auxiliar, que parece que no hay una correlación entre ellos, y por otra parte está... Parece que no hay ni conversaciones.
parece que no hay conversaciones, eso es cierto, no sé. Creemos que aquí tendría que haber una correlación de fuerzas, de esfuerzos, pues para tirar todos conjuntamente hacia adelante, ¿no? Con el sector, pero no hay, aquí parece que cada uno anda pues por su lado. Realmente. ¿Eso se plantea en la mesa, por ejemplo, que estáis teniendo ahora? ¿Se ha planteado esa cuestión? ¿Y qué es lo que dicen los astilleros? De feito, é un dos requerimentos que desde os sindicatos plantexamos, é dicir, aquí hai que visualizar todo como sector e incluso os plantexamentos que queremos sacar da mesa e que se fagan como sector para evitar posiblemente esas problemáticas que se podan dar en un hosteleiro ou en outro hosteleiro. É dicir, aquí hai que sacar acordos que nos valan para todos e que incluso a nivel de empresa son moito máis viables. Poño un exemplo, aquí sempre se vai aos custes, e os custes se basan a través da precarización, donde neste momento que non podemos entrar por esa vía de precarizar. Aquí hai moitas máis ferramentas que tiñan que haberse xa utilizado e non se utilizan precisamente por esa falta de asociación. É dicir, se dixo moitas veces por parte dos sindicatos que, sobre todo nun mundo globalizado que estamos vivindo agora, a día de Vigo tiña que ser unha marca. Tiña que haber moita máis asociación entre os propios hosteleiros. Nun momento dado se tiña que ver como unha cousa normal que hubiera unha asociación de empresas para certos proxectos, que os proxectos pudieran leválo varios hosteleiros, e incluso que tamén se vaya polo tema de digamos que aglutinar algunhas cuestións que non quedaran pendientes de un solo hosteleiro. Me poño un exemplo, por exemplo, oficinas técnicas conxuntas, parque de materiais, etcétera, etcétera. Aquí iso sí que serían ahorros e servirían para poder competir. Tal vez sean las maneras de economizar, ¿no? La unión incluso, en vez de la competición, que es lo que parece que está ocurriendo, ¿no, Ramón? A ver, ¿cuál es la respuesta que os dan desde los astilleros cuando os sentáis en la mesa y les decís, pero señores, ¿por qué no? Que nos metamos no noso, así explícitos, contestan, que cada empresa fai, sempre foi un pouco, no sector sempre foi difícil, convencelos da necesidade de... de bonanzas en las que entraban contratos a tutiplén en todos los astilleros, bueno, pues tampoco importa tanto, pero en un momento en el que no entra ningún contrato, o entran muy poquitos, o tenemos esas pequeñas cuentagotas que además entran hoy y se tienen que hacer dentro de 4 años, etcétera. Eu creo que o sector, non vou a ir ao resto de España, vou falar do noso aquí, os conocemos, non? E sabemos que, aparte, é moi característico do noso sector naval privado ser empresas que imprimen moito personalismo. Ou se son unhas personas, pero sempre foi. O sea, cada hosteleiro ten un personaje detrás, como decimos nos. Que a veces se levan ben e a veces se levan mal. De feito, eu creo que nunca hubo tal nivel de agresividade, xa non falo do resto de España, aquí. O sea, aquí se han perdido contratos por guerras entre hosteleiros? Sí. Recentemente, non? Eso acontece? Sí. Colaboramos na acción comercial? No. Pero o que non nos damos conta é que estamos competindo nun hosteleiro como Damen, ese que falamos tan mal del, pero que Damen, holandés, ten 40 centros de traballo no mundo, hosteleiros. E cando vamos a un concurso, Damen vai tamén, e van con seus 40 hosteleiros. E ten hosteleiros máis fuertes en unha rama, menos fuertes en outra. O lamentable é que un sector que reivindica e reclama e que necesita o sostén público para poder ter actividade, este sector require, nos últimos 3 anos, que a actividade que levamos cerca de 1.000 millóns de euros os 19 astilleros privados para poder seguir existindo. Ayudas, TASLIS, I+D+I, 442, ayudas al tipo de financiación, formación, efectivamente, require e necesita axudas. Pero iso tamén, esas axudas ten que estar condicionadas por unha exigencia, porque da falta de colaboración nos queixamos nós, sí. Se queixa a administración, tamén. Hai que exigila. Bueno, porque non se queja a administración, ya es un paso. Pero se quejan en privado, probablemente o máis necesario de que colaboren teñen que necesariamente buscar acordos e consensos para ir a buscar contratos. É unha salvajada que en un concurso internacional concurran todos os hosteleiros se gasten uns cartos para ir a ese concurso, se agredan entre eles para ver como se lo quitan, porque a hosteleiros que hoxe non teñen carga de traballo, a inversión que teñen que facer
hoxe un hosteleiro para ir a un concurso internacional, para sair a competir globalmente contra eses outros hosteleiros como Damen, como os hosteleiros alemáns, que o que menos ten 5 ou 6 hosteleiros no mundo. Os hosteleiros franceses é inviable facelo solo. Temos 19 hosteleiros privados en España, só, que utilizan un fondo patrimonial de garantías, que utilizan o mismo TASLIS, teñen que colaborar necesariamente comercialmente, e se non o fan ca motivación de que se levan ben e colaboran, que o fagan o menos ca colaboración de... Con motivación de ganar concursos e ser máis fortes. E de que non hai axudas detrás de outro modelo. Si pretenden reivindicarse como empresas autónomas privadas, que o fagan cos seus cartos, pero están competindo e podendo contratar cos nosos cartos, cos bonificacións fiscais que damos nós a través do TASLIS, cas axudas en I+D+I que dá o goberno, cas axudas a financiación do tipo de interés que dá o goberno, cas axudas que a Xunta e as distintas administracións incorporan no Fondo Patrimonial de Garantías de Primar, e que manter o sector naval require un esforzo colectivo que nos legitima para impoñer determinadas condicións de competencia. Es un concepto tan antiguo como que la unión hace a la fuerza, Ramón. No tenemos tiempo para más, se nos ha consumido el tiempo. La verdad es que eran dos temas que sabíamos que eran algo densos y que requerían de bastante tiempo, pero en este último programa del año hemos querido pues unirlos así, de esta manera. Ramón, César, Ana, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Y bueno, felices fiestas, feliz año nuevo, esperemos que el 2015 venga con muchas mejores noticias y que venga con carga de trabajo, y que en el último programa del año 2015 podamos estar aquí hablando de buenas noticias, de pues condiciones laborales justas y dignas, y también de carga de trabajo suficiente para que pues afrontemos el 2016 mucho mejor de lo que ahora hacemos. Y de acuerdos y de consensos amplios. Acuerdos y consensos amplios y buen rollo. Por la defensa de la ciudad. En definitiva. Bueno, a ustedes, como no, desde luego, muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este año. Como les decimos, volveremos el año que viene, en 2015, con más temas, con más asuntos, todos muy cercanos a ustedes, para pues tratar de ofrecerles los distintos puntos de vista sobre la actualidad. Mientras tanto, sean muy felices, que pasen unas muy felices fiestas y que pasen una muy feliz despedida de año 2014, y esperemos que venga acompañado de un 2015 lleno de alegría. Un saludo, un beso muy fuerte y sean felices. Gracias.